Para clarificar cómo funciona la salvación y el personaje principal, Pablo nos muestra en este capítulo, el capítulo 5 de Romanos, a Adán. Adán y Jesús. ¿Cuál es la conexión entre ambos? ¿Qué lecciones podemos nosotros extraer de esta comparación, de este tipo antitipo? Ese es el tema principal de la lección de esta semana. Sigue con nosotros en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos contentos y felices de volver a estar con ustedes a través de la radio Nuevo Tiempo y a través de las redes sociales. Semana tras semana, Axiomas va creciendo y creciendo por la gracia de Dios, ayudándote en algunos aspectos a entender la lección de la escuela sabática. Y como es acostumbrado, cada semana tenemos la presencia de dos pastores de nuestra misión, la misión del Oriente Boliviano. Queremos dar la bienvenida al pastor Natalio Flores. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por esta oportunidad. Para mí es una alegría estar acá. Y también agradecer al pastor Iber Serrate. Pastor, gracias por el apoyo en este programa. Es un privilegio, un honor poder compartir la palabra de Dios con nuestros queridos amigos que están escuchando, que están viendo también. Así es, queridos amigos, antes de iniciar con el estudio, tendremos una palabra de oración a cargo del pastor Iber, por favor. Nuestro buen Dios, muchas gracias por poder iluminarnos con tu palabra. Rogamos ahora que tu Espíritu pueda darnos entendimiento, que al estudiar, al leer, al analizar estos pasajes, seamos, Señor, instruidos por ti y también nuestros amigos que siguen a través de la radio y el internet. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El estudio de nuestra lección está basado en Romanos capítulo 5. Todo el capítulo 5. Romanos 5, que nos habla acerca de Adán, Jesús y Adán. ¿Cómo podemos comenzar nosotros la lección de esta semana? Si podemos leer tal vez Romanos 5, 1 al 5, que nos muestra una vez más Romanos, el apóstol Pablo aquí en este libro, la justificación por la fe. Aquí el apóstol Pablo va mostrando que la salvación solamente es por fe y no por las obras. Ni siquiera dice él que como alguien como Abraham, un hombre justo, podría ser justificado por las obras de la ley. Bueno, eso fue establecido, ¿no es cierto?, ya en los anteriores capítulos. Y ahora Pablo está yendo, digamos, a ver el asunto de una manera un poquito más general. Retrocede para atrás. Sí, o amplía de repente, ¿no?, para decir la justificación es por la fe. Y ahora, ¿cuál es la causa de todo esto y cuál es el resultado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el pecado? ¿Cómo va a ser la justificación? Entonces, como que amplía el panorama, ¿no?, de lo que está hablando. Podemos leer Romanos 5, 1 al 5 para ya comentar. Bien. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como ya manifestaron, aquí Pablo está diciendo la justificación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahora esa justificación tiene un proceso. No todo es color de rosa. No todo es un vaso tranquilo de leche. Tiene problemas, trae problemas. Y ahí dice, ¿no? Muestren paciencia. Y luego prueba. Y luego tendrán esperanza.
una secuencia interesante. Aquí para tal vez un poquito más, para introducirnos, sabemos que por la caída del hombre, Adán, la humanidad enfrentó la condenación y también pasó la muerte, pero también mediante la victoria de un solo hombre, que es Jesús, nosotros tenemos ahora la salvación. Entonces, ahí donde Pablo se centra en el estudio, que es la justificación por la fe. ¿Y qué significa? Ya en las anteriores lecciones hemos estado estudiando ya la justificación por la fe. Justificación por la fe dice que somos declarados justos. Entonces, y aquí al comenzar justo dice justificados por la pues, fe. Por la fe, ¿no? Y esta palabra justificados en realidad tiene un sentido de una acción terminada, habiendo sido justificados. Es algo que ya Dios completó. Mi justificación se completa por la fe. Y la otra parte es que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nada que yo he hecho. Sí, nada que yo hice, sino esa justificación ha sido terminada gracias a Jesús. Porque hemos aceptado a Jesús. Así es. Entonces, ¿cómo es eso de ser justificados? Significa pues que mis pecados son puestos como que Jesús los cometió, ¿no? Jesús cometió los pecados, Él recibió el castigo por los pecados y yo estoy libre del castigo. Y yo ahora recibo la justicia que es la de Jesús. Ese es el proceso de la justificación que ha ido explicando Pablo en los capítulos anteriores, ¿no? Claro, ahora en todo este proceso muestra la tribulación, ¿no? La tribulación que se consigue, porque no es fácil lo que estamos diciendo. Uno puede llegar a decir, pero pastor, yo sufro, yo tengo esa tentación, yo tengo este pecado, yo tengo aquello, etcétera. Y ahora Pablo muestra ahí que debemos de tener paciencia. Sí, ahí muestra, es interesante que aquel que ha sido justificado, hay varias cosas que va a experimentar, ¿no? La justificación me va a dar esa paciencia, y la palabra paciencia ahí es una perseverancia inalterable. Me agrada mucho esa frase, perseverancia inalterable, no se altera por nada. Es decir, yo tengo la justificación, pero van a venir pruebas, van a venir cosas difíciles, pero esa perseverancia, porque he sido justificado por Jesús, eso me da fuerza para no desmayar, para continuar, para ser constante, ¿no? Y aunque vengan las pruebas, eso va a ayudar a mi carácter y me va a dar esa esperanza en ese Jesús que me justifica. Claro, porque para un cristiano las tribulaciones, pruebas, no es una opción, ¿no? De dejarlo ahí porque estoy sufriendo. Sino que Pablo, acá yo veo que capítulo 5, los primeros versículos, muestra los frutos de un cristiano justificado por la fe. Ahí hay paz, paciencia, nos gloriamos. Entonces, yo creo que esto es el centro de este 5 textos que va mostrando Pablo. Y lo paradójico de repente dice que nos podemos gloriar en las tribulaciones, ¿no? Las pruebas. En las pruebas. ¿Cómo gloriarme yo en las tribulaciones? ¿Cómo puedo gloriarme cuando tengo problemas? Es porque tengo ya esa justificación y confianza en Jesús. Como tengo esa confianza, aunque vengan pruebas, puedo todavía estar con ese gloriarme, seguridad en Cristo, ¿no? Ahora, tener esa seguridad en las pruebas es la esperanza, ¿no? La esperanza de que ya está todo saldado con el pecado, ya Jesús nos ha justificado completamente, ¿no? Ahora, la palabra de Dios en Romanos 6-8 dice, cuando éramos todavía pecadores. Qué cosa linda. Ahí, bueno, yo no sé, este es uno de los pasajes que más me gusta, ¿no? El amor de Dios es tan grande que Él da los primeros pasos. Cuando alguien me ofende a mí, yo quiero ese que me hizo daño, pues que venga, ¿no? Y diga y pida perdón, ¿no? Porque el amor del ser humano es limitado, porque el versículo 7 dice, pues apenas morirá alguien por un justo. Mire, eso es la actitud normal, ¿no? De que uno hace algo porque es una buena persona. Pero el versículo 6
dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros, ¿no? Es por eso que nosotros recordamos, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. ¿Y quién fue el primero en dar el paso para la reconciliación? Lo que Adán y Eva hicieron fue esconderse, fue irse, ¿no? Y Dios fue a buscarlos. Dios tomó la iniciativa. Así es. Y eso es lo que Él hace siempre hoy con nosotros, ¿no? No dice, bueno, que el pecador venga, pues, ¿no? Ahora, Él no tiene nada por qué venir, por así decirlo, pero su amor es tan grande por nosotros, somos sus hijos, y aunque nos apartemos, Él va y trata de traernos y salvarnos. Porque Él ha provisionado el camino de la salvación. Y por eso dice Gálatas 4:4, ¿no? Cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Jesús vino. Qué maravilloso, ¿no? Así Podemos es. nosotros entonces ser salvos. El versículo 9 me habla sobre la ira de Dios. Podemos leer el versículo 9. Así que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Aquí hay dos cosas que se contrastan, ¿no? Una, que se ve claro el amor de Dios a través de la muerte de Jesús, que somos justificados por su sangre. Él murió por mí, en mi lugar. Pero la otra parte dice, seremos salvos de la ira. Y a algunos les cuesta, ¿no? Entender que Dios se enoja. Eso, Dios es amor. En el anterior versículo dice que su amor es tan grande que siendo aún pecador, siendo malo, Él me amó y murió por mí. Y aquí que Dios se enoja. Y ahora como que Dios se enoja, ¿no? Hay alguna pregunta interesante en la lección. Dice, ¿cómo podría Dios que ama al mundo no airarse contra el pecado? Es que aquí el asunto es que Él no se enoja contra el pecador. Contra el pecado. Contra el pecado, contra el mal. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender. Y ahí está la ira. La ira. Claro. La ira, por un lado, es cómo no enojarse, como dice aquí el pastor Natalio, cómo no enojarse contra aquello que está dañando y matando a sus hijos, a los que ama, ¿no? El pecado. El pecado. Esa es la ira de Dios. En realidad no es un enojo desmedido como nos ocurre a nosotros también, No es la ira sino humana es una que conocemos. Justicia de retribución simplemente, nada más. Pero ahora Dios nos da motivos para regocijarnos. Versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, qué maravilloso. Jesús nos reconcilió a través de su muerte y su resurrección. Es verdad. Entonces hay motivos para gloriarnos, para regocijarnos, para alegrarnos, porque siendo enemigos el Señor muere y ahora su muerte me hace que esté en armonía con Él, mucho más alegría, debía decir, gozo en la vida del caminar cristiano. ¿Cómo nosotros podemos entender la muerte por el pecado? Si podemos leer ahí el versículo 12 ahora. Estamos avanzando en el capítulo 5. Por tanto, si así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está queriendo explicar aquí Pablo? Ahí está justamente el panorama ese amplio, ¿no? Él ha estado diciendo que la justificación es por fe y ahora me muestra el inicio, cómo comenzó todo. Por un hombre. Así es. El pecado, la necesidad de un salvador, de que Dios hiciera algo, fue por la transgresión de un hombre, ¿no? Sí. El hombre pecó, en este caso Adán, y vino la muerte, y la muerte se fue a todos los hombres. Y ahora tenemos la salvación en otro hombre, que es aquí Jesús. Es verdad. Entonces, bueno, pero la primera sección es interesante que nos diga que el pecado produjo la muerte por un hombre. Ahora, algunos piensan que nosotros pagamos por el pecado de Adán, ¿no? Entonces, como Adán pecó y bueno, ahora es la consecuencia. yo tengo también que pagar por el pecado de Adán.
en realidad esa es la teoría del pecado original, digamos, ¿no? Pero en realidad yo no pago por el pecado de Adán, sino las consecuencias me afectan a mí. Y después yo pago por mis propios pecados, ¿no? La inclinación yo la heredo de él, pero pago por mis propios pecados, ¿no? Entonces, el pecado produce muerte, lo que nunca Dios quiso que hubiese, ¿no? La muerte es un intruso. Es como esto, ¿no? Algo que nosotros nunca vamos a enseñar a nuestros hijos a pecar, sino viene por naturaleza. Es por la decisión misma humana, ¿no? Ajá. Porque ya en un momento dado. Así es, queridos amigos, estamos estudiando la justificación, el tipo antitipo. El pecado entró por Adán, pero también por Jesús vino la salvación. En la siguiente sección seguiremos desglosando la lección de esta semana. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos estudiando el capítulo 5 esta semana del libro de Romanos y podemos leer esta vez el versículo 13 y 14. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué quiso decir Pablo acerca de la ley? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta Moisés. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí? Había pecado, sí, pero tal vez acá dice de que la ley no fue, o sea, no había así escrito, pero de que la ley desde el principio, desde Adán hasta Moisés, hubo, porque hubo idolatría, hubo pecado, hubo muerte. Entonces ya después de Adán, después de Moisés, ya dice que sobreabundó el pecado. Entonces ya la perspectiva que los israelitas vieron al ver los 10 mandamientos, entonces era grande. Entonces ahí llama la atención de que desde el principio siempre hubo ley. Siempre hubo la ley, ¿no? La ley de Dios es eterna. Es verdad. No estaba escrita, pero la gente tenía una comprensión de lo que era malo, lo que era bueno, sí. Tenía un conocimiento, digamos. Pero cuando vino la revelación de la ley en el Sinaí, de repente se vio en su mayor magnitud el pecado, ¿no? Porque cuando, no habiendo la ley escrita, algunas cosas de repente no les parecían pecado, no las veían así, pero la ley revela la magnitud mayor de la pecaminosidad del ser humano. Pero ahora, también ahí dice, o sea, hubo mayor pecado, pero también sobreabundó, dice la gracia. Ahora, por el conocimiento pues de la ley, ¿no? Porque ya estaba escrito y entonces ahora uno podía identificarse en dónde estaba equivocado. Pero qué maravilloso es saber que la gracia sobreabundaba, ¿no? Y ahí comienza ya a hablar del asunto de Adán y Cristo, ¿no? Porque dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán se convierte en una figura de Jesús, ¿no? Jesús es el segundo Adán, ¿no? Uh-huh. Y ahí empieza a hacer unos contrastes interesantes, Pablo, sobre Adán y Cristo, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué toma ese contraste? ¿Cuál es el propósito de Pablo al mencionar aquí a Jesús como el segundo Adán? Bueno, Adán es un ser, era representante de la raza humana. Uh-huh. Y como representante del ser humano, él cayó y perdió todo. Y vino la muerte y el pecado a todos. Pero ahora Jesús también viene como un representante del ser humano y él triunfa en los puntos que Adán fracasó y recupera todo lo que Adán había perdido. Entonces aquí el contraste entre los actos de Adán y de Cristo se maneja en relación a la justificación, la condenación, el pecado, la justicia, todo eso. Claro, porque Adán fracasó, ¿no? Y Cristo vino
y levantó, o sea, nuestro sustituto, ¿no? Ahí nos puso en el lugar privilegiado delante de Dios una vez más. El acceso hacia Dios. Son lados opuestos, ¿verdad? Sí. Adán caído, Jesús levantado. Adán sumido en el pecado, Jesús victorioso, sin pecado. Entonces, Pablo está haciendo esa referencia y por eso él dice, ahora vamos, Cristo es la salvación, es la justificación por la fe. Por eso dice en el versículo 15, muchos murieron, dice, pero también abundaron muchos para los muchos la gracia. Y los versículos 17 en adelante sigue mostrando ese contraste, porque pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaron la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿no? Por uno vino la condenación y por el otro la justificación, ¿no? Entonces, justamente lo que pasó con Adán, vino la muerte, la condenación, sí. Y por Jesús, su victoria, su muerte y su vida victoriosa, vino la justificación y la vida, ¿no? Entonces, don de gracia. Así es. Podemos nosotros entonces decir que con Adán se inició el pecado, la culpa, y con Jesús ahora se inicia la salvación, ¿verdad? Si podemos leer este texto que me parece muy, muy, muy hermoso, 2 Tesalonicenses 2:7, que me habla sobre este punto, el misterio de la iniquidad o la maldad. Pero Pablo ahora declara que en Cristo hay esperanza de victoria sobre él. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses? 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Jesús es el que lo va a quitar. Y podemos ahora leer Romanos 5:20 y 21 ya para casi ir terminando nuestra lección. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia sobreabundó. Sí. Así es. Ahí hay dos cosas que se han tocado. Uno, el pecado es un misterio, no lo podemos explicar, pero el Señor es maravilloso que nos da su gracia para vencer, aunque no podamos explicar el pecado, ni el inicio, ni el origen, ni en nuestras vidas, pero Dios nos da el poder, nos da a Jesucristo, nos da su Espíritu para vencer sobre este mal. Es interesante, queridos amigos, cuando nosotros tomamos el tópico de Adán, el primer ser humano de la tierra, nuestro padre, el padre de la humanidad, de cómo él cae y por él, no en él, sino por él, por su culpabilidad entra el pecado a este mundo. Y ahora el ser humano tiene que decidir. Nosotros nos metemos en el primer Adán, pero ahora viene Cristo, el segundo Adán, que nos da la salvación. Eso es justificación por la fe. Un Cristo que viene para salvar a la raza perdida, a la raza caída. Jesús te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, a todos, porque Él quiere nuestra salvación. Ya retornamos con Axiomas. Han quedado tal vez muchos temas que podríamos seguir hablando, profundizar. Te animamos a que tú sigas escudriñando la palabra de Dios. Pero en esa oportunidad queremos agradecer al pastor Natalio. Pastor, muchas gracias por su apoyo y ayuda en este programa. Yo soy el agradecido. Quiero terminar con dos frases, queridos amigos. La justificación no se gana. La justificación es un regalo de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. También agradecer al pastor Iber. Pastor, gracias por el apoyo. Bueno, estamos para servir, para juntos crecer y pues como comentario final, recordar que Jesús no solamente murió por nosotros, Él también vivió una vida perfecta por nosotros y esa vida perfecta
se me acredita. Y de repente ahí también aclarar el sentido de que algunas personas pueden ver la vida perfecta de Jesús como un ejemplo, un modelo para seguir. Pero más que un ejemplo o un modelo para seguir, es más bien una vida que puede ser acreditada en mi favor, ¿no? Porque si Jesús simplemente es un modelo, algunos podemos desviarnos por ese lado. Yo lo sigo al modelo, alcanzo lo que el modelo hizo y yo me salvo por mí mismo. Así es. ¿No? Entonces eso vuelve a ser justificación por obras, ¿no? Entonces el Señor no es solamente un modelo, el Señor es mi Salvador. Él hizo lo que yo no puedo hacer y eso Dios me lo da a mí, por eso yo me puedo regocijar, gloriar en el Señor, ¿no? Y vencer a la muerte que entró por Adán y por Cristo. Ahora yo tengo la vida, la salvación, la liberación del mal. Es maravilloso pensar en eso. La siguiente semana el tema será cómo vencer el pecado. Romanos capítulo 6 será el estudio. Hasta la próxima, queridos amigos, con Axiomas.